It's the word of life. The Word of Life with Reverend Mitzi Gibson is made possible in part by Grace Christian Center, Killeen Auto Brokers, and Realtor Nicole Torres. Bienvenidos a la Palabra de Vida, una vez más con ustedes su servidora Mitzi Gibson. Es un placer estar en este momento con ustedes para hablar de la Palabra del Señor, para hablar de lo que más me gusta a mí y más te gusta a ti. Porque si estás mirando este programa es porque te gusta escuchar la Palabra de Dios. Y cuando nos gusta escuchar la Palabra de Dios, nos sentimos confortables, nos sentimos refrescantes y nos sentimos saludables. Esa es la verdad, saludable, porque la palabra de Dios nos cambia. La palabra de Dios quita todo lo que es no de Dios. Enfermedades, cualquier cosa que no es de Dios, cuando estamos hablando de la palabra, eso sale, se quita, Dios quita todo eso. Por eso es que a mí me gusta leer, no solamente, perdonen, pero también me gusta hacer no solamente lo que leo, pero caminar con la palabra de Dios que estoy leyendo. Caminar con la palabra. En el versículo 10 de Hebreos vamos a leer, pero estamos hablando de la cruz del Señor Todopoderoso, Cristo Jesús, que vino a morir por nosotros para salvarnos, para darnos vida. Así que como Él nos dio la vida, nosotros vamos a vivirla. Como Él quiere que nosotros vivamos la vida de nosotros en esta tierra, en este mundo. Cuando el Señor estaba viendo que todos nosotros, la humanidad, había fracasado, que estábamos viviendo en el poder del demonio, que Satanás era nuestro padre, y que nos estaba perdiendo y nos estaba haciendo hacer cosas que no debíamos hacer, y todavía está haciendo cosas que en otras personas que no han recibido a Cristo como su Salvador, dañando la mente, la personalidad, dañando familias, dañando todo lo que Él quiere hacer, porque el Dios sana y nos mandó a Cristo Jesús para salvarnos, pero el diablo quiere matarnos, quiere robarnos lo que Dios nos ha dado y sigue mintiendo concerniente al Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso es que cuando leemos la Biblia debemos reconocer lo que estamos leyendo, caminar en lo que estamos leyendo, a vivir en lo que estamos leyendo. Cuando el Padre decidió mandar a su Hijo, el Hijo estuvo de acuerdo de una vez con el Padre. Ya me imagino que ellos estaban hablando y Él dice, quiero que vayas a salvar la gente que yo hice para que me diera gloria a mí por lo que yo he hecho. Pero veo que el Satanás está quitándome todo lo que me pertenece a mí, porque cada humanidad me pertenece a mí, decía Padre al Hijo. Y el Hijo le contestaba, sí, yo veo que está haciendo todas las maldades que él puede. Como él dice, como está escrito, él vino a mentir, a robar y a matar. Pero el Padre Todopoderoso tenía su plan. Y el plan principal del plan de que Dios tenía para salvar a nosotros, el número uno plan era su Hijo Cristo Jesús, el Salvador de la humanidad. Voy a leer del libro de Hebreos, capítulo 10, el capítulo 10, el versículo 3 y 10. Pero por eso, al entrar al mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen los sacrificios ni ofrendas, en su lugar me preparaste un cuerpo. Miren lo que él dice, en su lugar me preparaste a mí, está hablando Cristo con el Padre, me preparaste a mí un cuerpo. No te agradaron ni los holocaustos,
ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, dice Cristo, aquí me tienes. Como el libro dice de mí, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. He venido a hacer tu voluntad. Él dice, los holocaustos a ti no te gustaban, los sacrificios de animales no te gustaban, porque la sangre de animal no quita el pecado. Era en el tiempo del Viejo Testamento que Dios lo hacía anual, pero ahora Dios dice, no, ya no va a ser más anual, yo quiero mi gente, lo que yo crié, lo que yo hice, yo quiero para volverlos a tener en mi corazón para todos. Es un placer saber que tú como madre o tú como padre, si tienes dificultad con un hijo tuyo, tú estás diciendo, como eres cristiano, tú estás diciendo, Señor, salva a mi hijo, salva a mi hija. Yo no quiero que siga viviendo en la vida que está viviendo. Yo no quiero que haga las cosas que está haciendo. Yo no quiero sufrir por lo que le vaya a pasar, ni que ella sufra o él sufra lo que le va a pasar. Así mismo como tú tienes el corazón como padre y como madre, así mismo Dios Todopoderoso tiene corazón de padre para nosotros. Y como madre, porque Él también puede ser madre, porque en el libro de Isaías dice así. Nosotros debemos estar agradecidos, agradecidas de lo que el Padre ha hecho con nosotros por medio de su Hijo Cristo Jesús. Así que vemos que Él dice, no te agradaron ni los holocaustos, ni los sacrificios del pecado, por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, así como el libro dice, el libro de la vida, de mí, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Él estaba hablando del libro de la vida. Dios tiene un libro de la vida, de tu vida, mi vida, la vida de tus hijos, de tu esposo, la vida de todo el mundo. Hay un libro de la vida de cada uno. Primero dijo, sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiación no te complacen, ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió Cristo Jesús, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó Cristo Jesús lo primero para establecer lo segundo. Lo primero era el convenio que tenían con los animales, matar los animales para limpiar el pecado una vez al año. Pero ahora el convenio es de la sangre de Cristo, que es para toda la vida. Para toda la vida de la sangre de Cristo nos limpia diariamente, así como lo necesitemos. Él nos limpia diariamente de las cosas que hacemos que pedimos perdón. Pero no solamente eso, Él añadió. Luego añadió, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero, o sea, la ley de salvar el pecado, o de perdonar el pecado, perdonar el pecado con la sangre de los animales, establecido ahora el segundo. En virtud de esa voluntad somos nosotros sacrificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez para siempre. Ese es el versículo 10, y lo voy a repetir. Y en virtud de esa voluntad de Cristo Jesús, somos nosotros santificados, tú y yo, todos nosotros, tus hijos, nuestras hijas, nuestros hijos, el mundo entero que quiere recibir a Cristo Jesús. Somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Él murió una vez y para siempre, no para volver a morir, porque Él pagó en la cruz. Cuando lo tuvieron en la cruz, Cristo, le pusieron la corona de espina en la cabeza, le clavaron las manos, lo azotaron el cuerpo, le clavaron los pies, lo acusaban, y cada vez Él
estaba allí pidiendo, o mejor dicho, obedeciendo que iba a morir por ti, por mí y por todos los que quieren recibir a su Hijo Cristo Jesús, dice el Padre. Cuando tú ves, si te puedes imaginarte, Cristo en la cruz y el pecado que tú tenías, Él lo está llevando en su cuerpo. Las cosas malas que tú y yo hicimos, Él lo está cargando en su cuerpo. Las cosas que hemos dicho, Él lo está cargando en su cuerpo. Las vulgaridades, todo lo horrible que hemos hecho nosotros en la vida, Él lo cogió en la cruz en su cuerpo. No hay un pecado que tú no cometiste, no hay un pecado que yo cometí y que vaya a cometer o he cometido ahora que lo he recibido como mi Salvador, que Él no cogió ese pecado en su cuerpo. Todos esos pecados, pasado, presente y futuros, todos esos pecados cayeron en el cuerpo de Cristo Jesús cuando Él estaba clavado en la cruz por nosotros, para salvarnos de las manos del demonio, la mano de Satanás. ¿Cómo es posible nosotros ahora, que sabemos que Cristo nos ha salvado de la muerte eterna, que nos ha salvado de la mano del Satanás, que quiere robarnos y matarnos y quiere que hagamos cosas que no debemos hacer, solamente para reírse de nosotros como hijos o hijas de Dios, haciendo lo que Él quiere que hagamos? Es como bofetear a Dios Todopoderoso. Es bofetear a Cristo Jesús que murió por nosotros en el pecado. Y es desobedecer al Espíritu de Dios que está dentro de nosotros. Cuando yo me pongo a pensar esas cosas, yo me digo, Señor, ¿cómo es posible que tú me quieras tanto? ¿Cómo es posible que tú nos quieras a la humanidad tanto? Incluyendo a los que no te han recibido al Hijo tuyo como Salvador todavía, pero sabes que lo van a recibir, porque tú lo sabes todo, Señor Padre Celestial. Tú lo sabes todo. Tú sabes quién va a recibir a Cristo hoy, quién lo va a recibir más tarde, quién lo va a recibir más años atrás. Tú lo sabes todo, Señor. Pero lo que no entiendo yo, Señor, como humana, el amor tan grande que tú nos tienes. Ese amor tan grande y poderoso que tú nos tienes. Que mandaste a tu único Hijo. Yo me pongo a pensar cómo fue que Cristo murió por mí, por mis hijos, por mis hijas. ¿Cómo es posible, Dios mío Todopoderoso? Es algo en mi mente que lo acepto, pero al mismo tiempo me da dolor de saber que Él lo hizo porque me quería. Y me quiere y me querrá por siempre. No solamente a mí, sino a mis hijos. Y yo espero que mis hijos y mis hijas, ahora y en el futuro, para siempre, ellos puedan decir lo mismo que yo estoy diciendo. Que estoy agradecida de la muerte de Cristo y la sangre que me cubre. Estoy agradecida de la sangre del Espíritu Santo que flota en mis venas. Estoy agradecida de saber que si cometo un pecado, no tengo que esconderme debajo de la cama o debajo de un rincón. Porque en el libro de San Juan dice bien claro, si cometiste pecado, confiésalo, y Dios es poderoso y bueno y grande para perdonarte. En el momento, todo hombre, yo me imagino que todos nosotros, en el momento que sentimos que hemos pecado, en el momento que pecamos, de una vez sentimos el dolor. Yo siento el dolor que le fallé a mi Padre en ese momento. Todos debemos ser perfectos, pero todavía no somos perfectos. Estamos creciendo, somos como niños. Así como nuestros niños y niñas están creciendo, así estamos nosotros creciendo con el Padre Celestial, con Cristo Jesús y con el Espíritu Santo. Estamos desarrollando lo que Dios quiere que aprendamos. Estamos viviendo día por día para obedecerlo y para confirmar en la Biblia lo que hemos leído, para hacer lo que estamos leyendo y vivir lo que vivimos. Si estamos leyendo la verdad, porque la estamos leyendo,
seguir el camino que Dios nos ha dado por medio de su palabra. Por medio de su palabra. La salvación de Cristo que nos dio incluye perdón del pecado y la regeneración que nunca podrá recibirse del hombre humano con ningún esfuerzo que haga. No hombre humano puede salvarte a ti, no hombre humano puede salvarme a mí. La gracia de Dios hace que nosotros los humanos nunca podremos obtener ese deseo, yo diría mentira decir, yo me salvé solo, yo me salvé sola. No, nadie se puede salvar. El único que puede salvar es Cristo Jesús. Él es el único salvador de todos nosotros. La salvación incluye el pecado y el perdón de lo que hemos cometido todos nosotros. Y sigo leyendo ahora el versículo 15 del libro de Hebreos. También el Espíritu Santo, ahora, Cristo estaba hablando con el Padre. En el versículo 10 estaba hablando todavía con el Padre. Ahora, el Espíritu toma also, él entra en la conversación del Padre y el Hijo. Y también dice el Espíritu, también el Espíritu Santo nos da testimonio de ello, de lo que estaba diciendo Cristo Jesús. El Espíritu Santo da testimonio de todo lo que dijo Cristo cuando estaba leyendo el versículo 5 al 10. El Espíritu Santo está dando testimonio de lo que yo estaba leyendo, es verdad, es la pura verdad. Este es el pecado, dice, entonces el Espíritu sigue diciendo, este es el pacto que haré con ellos, dice el Espíritu de Dios, hablando por el Padre. Después de aquel tiempo, o sea, mi tiempo en que yo recibí a Cristo Jesús como mi Salvador, tu tiempo es cuando tú recibes a Cristo Jesús, tu Salvador. Ese es tu tiempo. Por eso que Él dice, después de aquel tiempo, porque nadie sabe en qué tiempo tú vas a recibir a Cristo. Nadie sabe cuándo te vas a salvar. Por eso que Dios lo dice en general, después de aquel tiempo, dice Señor, en mi tiempo yo creí en Cristo de una vez. Y en mi tiempo que yo reconocí a Cristo y en todos los días que yo hablo de Cristo y todos los días que yo leo la Biblia, todos los días que yo estoy orando, todos los días que yo le canto al Señor, todos los días, todas esas cosas yo las estoy aprendiendo porque está dicho en la Biblia y porque está escrito, que eso es lo que tenemos que hacer. Y lo dice él bien claro en el versículo 16, este es el pacto que haré con ellos. Ese pacto que haré con ellos, estoy incluyéndome a mí, estoy incluyendo a mis hijos. El pacto que Él ha hecho conmigo y con mis hijos. El pacto que Él ha hecho contigo y tu familia. El pacto que ha hecho con demás personas que tú conoces, que también sean tus amigos o vecinos o vecinas, lo que sea. También tú los has visto, que es un pacto que Él tiene, que nos ha salvado a nosotros de la mano del diablo, de ir al infierno. Nos ha salvado del diablo que vino a matar, a robar y a mentir. Así que el Espíritu Santo dice en el versículo 16, este es el pacto que Dios dice que hará con ellos, con nosotros, cuando hemos recibido a su Hijo Cristo Jesús. Después de aquel tiempo, después que hemos recibido a Cristo Jesús como Salvador, ese es el tiempo que lo recibimos, dice el Padre Celestial por medio del Espíritu Santo, pondré mis leyes, yo voy a poner mis leyes, dice Dios, en su corazón. Cuando yo recibí a Cristo Jesús, inmediatamente el Señor, cuando yo empecé a hablar la palabra, a leer la palabra, Él estaba poniendo la palabra en mi corazón y en el corazón del quien recibió a Cristo Jesús, el corazón de mis hijos, el corazón de mis hijas. Él dijo inmediatamente que estamos recibiendo a Cristo Jesús, Él dice, pondré las leyes, o sea, la palabra de Dios en su corazón, en mi corazón. Y las escribiré, dice, las voy a escribir en tu mente, Mixi. No solamente he puesto mi palabra en tu corazón, Mixi, pero también he puesto mi palabra en tu mente para que no se te olvide. Y cuando tienes deseo de pensar qué es lo que quieres decirme, el Espíritu mío te va a decir, esto es lo que estás pensando, esto es lo que tienes que decir. Porque el Espíritu vino también a ayudarnos a nosotros
poder mantener la relación con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo que ahora vive en mi corazón. Si recibiste a Cristo Jesús como tu Salvador, el Espíritu Santo, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está viviendo dentro de ti. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla saber que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está viviendo en mi corazón y en el corazón tuyo, el corazón de mis hijos, el corazón de mis nietos, bisnietos! El Espíritu está viviendo dentro de nosotros. Él hizo su casa en nuestro corazón. Y por eso es que Él dice, Él va a poner la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque Él es la palabra. Cristo es la palabra. Cristo es la palabra y Él quiere que mantengamos a Cristo en nuestra mente. Es un placer, no es un orgullo, no es que sea orgulloso el Padre. Es el amor del Padre para nosotros, sus hijos, que podamos vivir con Él, viviendo Él en nuestro corazón. ¿Cómo vamos a hacer algo que es horrible, algo que es vulgar, algo que es inmoral, algo que es perdición? ¿Cómo vamos a hacerlo si sabemos ahora, si no lo sabías antes, ahora lo sabes, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está viviendo dentro, en tu corazón? Y hacer algo maldito, hacer algo malo, cuando Él está en tu corazón, ¿no te da vergüenza? ¿No nos da vergüenza? ¿No nos ofende? ¿No nos da, cómo hacemos? ¿Nos arrepentimos de una vez? Todos sabemos cuando decimos algo que no es verdad. Todos sabemos que cuando estamos pecando. Yo lo sé y yo le pido perdón de una vez al Señor, porque estamos aprendiendo a vivir. Solamente Dios, solamente Cristo, solamente el Espíritu Santo puede vivir de la manera gloriosa que nunca pecan. Pero nosotros estamos aprendiendo. Tus hijos están aprendiendo a respetarte. Tus hijas están aprendiendo a respetarte. Y tú le estás enseñando a ellos. Y cuando hacen algo malo, tú no le dices, tú no eres mi hijo, no vas a ser mi hija o mi hijo más, porque hiciste esto. No, tú coges a tu hija, a tu hijo, y les explicas, los regañas, lo pones en restricción, pero le dices por qué lo hiciste. Que los pusiste en restricción, siéntate ahí, no te levantes hasta que te diga yo 3 minutos. ¿Pero por qué lo está haciendo? Porque lo quiere al hijo o a la hija. Y quiere que el hijo y la hija viva una vida de rectitud, que no tenga que avergonzarse más tarde, porque si no corriges a tu hijo ahora, que está empezando a vivir, no lo vas a corregir nunca y va a terminar en la cárcel o va a terminar muerto en la calle porque no había una ley en tu casa. No había una ley en tu casa. Y no es tu ley, es la palabra de Dios. No estaba en tu casa. No estaba en mi casa. Porque todos cometemos errores. Pero Dios nos ha dado el Espíritu Santo que nos dice cuando cometemos los errores. Por eso es que Él dice, está en tu corazón escrito y está en tu mente. Para que el Espíritu nos acuerde, nos recuerde todo lo que tenemos que hacer. Y cuando nos vemos que hemos hecho mal y no nos arrepentimos, eso es peor todavía. Es una vergüenza. Yo me avergüenzo cuando hago algo que tengo que pedirle perdón al Señor. Me avergüenzo porque, ¿cómo es que yo no quiero que Él, yo sé que Él me perdona, pero yo no quiero estar viviendo una vida falsa. Yo quiero vivir la vida que Él tiene para mí, como está escrito en el libro. Y yo quiero que mis hijos vivan la vida que yo quiero ver que ellos están viviendo para Cristo. No, yo no soy santa. Tú tampoco eres santo, ni tú eres santa. Pero estamos viviendo la palabra de Dios que nos está enseñando por medio del Espíritu de Dios. Y estamos viviendo y agradeciéndole a Cristo diariamente que por la palabra que Él le dio a Dios, he aquí vine a hacer tu voluntad. Es la misma voluntad que Él está haciendo por nosotros diario. Que nos acordemos que no sufras, yo pagué por ese precio. No tengas temor, yo estoy aquí contigo. No hagas eso, que eso te va a hacer daño. Mira por dónde tú vas, camina no a la izquierda ni a la derecha, camina recto. Para eso está el Espíritu, que nos ayuda. Para eso está el Padre que mandó al Hijo a morir. Y después el Hijo mandó al Espíritu Santo para que viniera a vivir con nosotros.
El libro de la Biblia es una historia magnífica. Es hermosa. Es un libro que lo lees y te da vida. Es un libro que te hace que cambies tu manera de ser para lo mejor. Es un libro que te atrae más y más al Padre y te ayuda a guiarte para que vivas una vida en unión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y no hay nada más bello que vivir así de esa manera, porque el gozo que tienes dentro de ti, la alegría no solamente, pero la paz, la tranquilidad de que estás obedeciendo al Señor voluntariamente. Él no te está exigiendo nada, Él ya te dio la palabra, Él dijo que te le iba a poner en la mente y en tu corazón. Así que ahora es tu voluntad, no la voluntad de Él. Ya Él te dio lo que tienes que hacer y lo que yo tengo que hacer. Debemos ser obedientes. Debemos ser obedientes. Y no sabes una cosa, que la obediencia nos da bendiciones. Cada vez que obedecemos, estamos bendecidos. Bendecidos de Dios. Cada vez estamos bendecidos. Por cada obediencia, Dios se goza. El Padre se goza en el cielo. El Hijo se goza que Él no murió en vano. Y el Espíritu se goza que está viviendo y tú lo estás obedeciendo cuando Él te está hablando. Es un libro que todos deben tener. Todos deben tener. Si no has recibido a Cristo como tu Salvador, confiesa estas palabras conmigo. Señor, yo me arrepiento, soy pecador, soy pecadora. Yo recibo a tu Hijo que murió por mí para quitarme el pecado. Yo lo recibo como mi Dios y mi Salvador. Gracias, Señor, por cambiarme, por darme a conocer que yo era un pecador, una pecadora. Yo recibo a Cristo, la sangre que Él derramó por mí, y la sangre esa que me limpia ahora del resto de mi vida. Gracias, Padre Celestial. Ahora sí te puedo decir, Padre, por mandar a tu Hijo. Y gracias por darme a conocer el Espíritu de Dios. Así sea. Si necesitas oración, llámame. El teléfono está escrito en el virtual. Llámame y hablaremos y oraremos y recibiremos bendiciones de Dios para siempre. God bless you. The Word of Life with Reverend Mitzi Gibson is made possible in part by Grace Christian Center, Killeen Auto Brokers, and Realtor Nicole Torres.